Cristo. Y justamente Colosenses, cuando hace este hincapié en la persona de Jesucristo, es porque está tratando de luchar con la corriente de pensamiento que en ese momento estaba, digamos, bombardeando la iglesia. El pensamiento del gnosticismo, ¿no? Separando la materia, tomando a Jesucristo como algo que no era el Hijo de Dios. Y Pablo se encarga de contrarrestar esas cosas, ¿no? De empezar a decirle a la gente, de contrarrestar el sistema de pensamiento en ese momento. Y vos y yo, nosotros vivimos en un momento en el cual se está cambiando la forma de pensar en nuestra sociedad. Ya no se piensa en la sociedad como papá y mamá, ya no se piensa que la sociedad necesita de la familia, los chicos están a cargo del Estado. Ya no se necesita una escuela que eduque, sino se necesita una escuela que adoctrine, ¿sí? Que encauce a las personas a un propósito y un objetivo común. Entonces, cuando uno empieza a mirar distintas cositas que van pasando a nuestro alrededor, te das cuenta que nosotros también tenemos la oportunidad de levantar la luz de Cristo y poder decir, señores, nosotros pensamos de una manera distinta, y no porque nosotros seamos tan valientes y mejores que ustedes, sino porque sabemos que encontramos en la palabra de Dios la guía para nuestra mente y para nuestro corazón. Es interesante que el Señor Jesús, cuando habló del primer mandamiento, dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y dijo con toda tu mente. Por eso el cristiano es tan importante que lea la palabra de Dios, que estudie de la palabra de Dios, que profundice de la palabra de Dios, porque no hay otra forma de contrarrestar el sistema de pensamiento que hoy tenemos, sino es a través de la palabra de Dios. Por eso Pablo decía, llevando todo pensamiento cautivo a los pies del Señor. ¿Qué pensamiento? Primero los nuestros, ¿sí? Porque nosotros tenemos pensamientos, a veces de inseguridad, a veces de temor en nuestra cabeza, a veces de incertidumbre, pero el Señor nos trae paz. El Señor nos trae una roca donde apoyarnos. El Señor nos trae donde debemos afirmarnos. A veces tenemos pensamientos, y la gente del mundo tiene pensamientos, como decía, de suicida, de que nadie me va a amar a mí como yo soy, o pensamientos en los cuales menosprecian la vida de las personas. Bueno, aquí tenemos nosotros la palabra de Dios para poder indagar. ¿Y sabes qué? Debemos sentarnos a leer la palabra de Dios. No podemos resumirlo a un pequeño devocional que recibo en la mañana, ya sea un audio, ya sean 2 audios, ya sea una lectura. Me tengo que sentar a estudiar la palabra de Dios. No hay otra forma de contrarrestar el sistema del mundo si no es a través de la palabra de Dios. Y no hay otra forma de estar enfocado si no es a través de la palabra de Dios. Y no hay otra forma de tener victoria si no es a través de la palabra de Dios. Por eso cuando alguien te motiva a leer, no sientas la carga y la bronca o la desdicha o decir otra vez me están diciendo lo mismo, otra vez me están exigiendo lo mismo, porque sabemos que es el lugar donde vos tenés que correr y donde yo tengo que correr. Pedro lo decía: Señor, tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién vamos a ir a recurrir? ¿Al mundo? ¿A un psicólogo? ¿A un compañero del trabajo? ¿A una persona que no tiene a Cristo? Tenemos que ir a Dios, porque Él sabe y conoce nuestras necesidades. Y hoy es un día en el cual nosotros vamos justamente a hablar de la oración. Colosenses el capítulo 4, versículo 12. Quiero que prestes atención a algunos conceptos que están allí. Todos sabemos que el libro de Colosenses no fue, fue escrito por Pablo, pero es una iglesia que no fue fundada por Pablo. Fue fundada por Epafras. Dice capítulo 4 y versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y hay una de las cosas que me llama la atención de este Epafras, ¿no? Cuando se presenta aquí, como Pablo lo presenta como un siervo de Cristo. En la antigüedad, ¿sí? Ustedes ya sabemos que el concepto de siervo, justamente la palabra que utiliza acá es el concepto de doble, de esclavo. En la antigüedad había esclavos voluntarios y había esclavos que no eran voluntarios. El esclavo voluntario era aquel que estaba conforme con su amo, estaba, ¿cómo se dice? Se sentía bien con su amo. Entonces, para no irse de ese amo, porque era considerado como una cosa el esclavo, terminaban ojeándole la oreja. No sé si ustedes se acuerdan, no para usar un arito, ¿sí? No me malinterprete esto, porque a veces escuchamos esto y decimos, no, porque seguramente que en la antigüedad también ponían aritos los varones.
No era por eso, era justamente porque le perforaban la oreja y le ponían una marca en la oreja diciendo que ese esclavo estaba conforme con su amo y que no quería ser pasado a otro lado, quería quedarse con ese amo. Ese amo le podía proveer de la casa, le podía proveer del alimento, le podía proveer de la cobija, de todo lo que necesitaba. Pero hay que entender algo, que el amo era el dueño de todas las cosas. La esposa del esclavo, si bien el amo no tenía relación con esa esposa, o sea, no era que había un incesto, un concubinato, algo ahí medio raro, pero le pertenecía al amo. Si el amo la quería vender, lo podía hacer. Los hijos que nacieron de ese matrimonio esclavo le pertenecían al amo. El amo, si quería, podía agarrar y decir, bueno, este hijo lo entrego por, no sé, este terreno, esta pieza, o este lugar que quiero comprar. O sea, los esclavos en la antigüedad eran personas que su voluntad estaba rendida a su amo. Por ahí la rendían voluntariamente, a su voluntad, y a veces no la podían servir o no la podían rendir voluntariamente. Ahora, Pablo dice, este hombre Epáfras es un siervo de Jesucristo. Y yo quiero que tomes esto, ¿sí?, en tu mente. ¿Qué clase de siervos somos nosotros? ¿Somos personas voluntarias que nos rendimos a nuestro Señor? ¿O somos personas que luchamos con lo que Dios tiene para nosotros, para nuestra vida, con el propósito que Él tiene establecido? Son dos actitudes distintas. Son dos enfrentar la vida de manera distinta, porque justamente el que hace las cosas obligado, ¿cómo las hace? Las hace de mala gana. No las hace bien, las hace obligado y las termina haciendo muchas veces mal. Si bien el esclavo en la antigüedad corría peligro de castigo, y a veces era un castigo que lo llevaba a la muerte al esclavo, corría con ese peligro el esclavo, entonces hacía las cosas bien. Pero a nosotros el Señor dice que no nos tenemos que acercar a Él por temor, por miedo a quien es Dios, por temor al castigo. Al contrario, el Señor nos decía, el otro día lo leíamos en Hebreos capítulo 4, acerquémonos confiadamente. El Señor nos invita a que vayamos a Él y que nos rindamos a Él. No que haya una lucha en nuestro corazón por si obedezco o no obedezco a nuestro Señor. Epáfras era un hombre de ese lugar y Pablo tiene que decir, es un siervo de Cristo. Y ninguno de los que se los toma como siervo y que se los menciona como siervo en la palabra de Dios, bajo el contexto de las cartas de Pablo, era un siervo obligado. Sino al contrario, eran personas que estaban dispuestas a rendir su vida al Señor. ¿Cómo está nuestra actitud? Hoy, 11 de noviembre, ya nos queda casi un mes y un poquito más para terminar el año. ¿Cómo está nuestra actitud en el corazón? ¿Cómo somos nosotros con el Señor? ¿Somos esos siervos que Dios está esperando que rindamos nuestra voluntad? ¿O somos aquellos que hacemos las cosas obligados? Porque me obliga mi mamá, porque me obliga mi papá, porque me obliga mi abuela, porque me obliga mi abuelo, porque vengo por... ¿O venimos realmente porque realmente sabemos que nuestra necesidad es tan grande que lo necesitamos a Él? Primera de las cosas, un siervo que esté dispuesto. Segunda de las cosas, allí dice en el mismo versículo 12, siempre rogando. ¿Qué cosa es esta, no? Esta frase de siempre rogando. No es un ruego, ¿sí? No es, el original quiere decir está orando, ¿sí? Pero no es un ruego en la cual dice está mendigando, pidiendo por favor. ¿Saben que la palabra que utiliza ahí en el original, rogando, es agonizomai? Y la palabra agonizomai se traduce como luchar, ¿sí?, para lograr un premio, o contender, o esforzarse. ¿Saben que muchas veces la oración para nosotros, la oración muchas veces no se toma como una lucha? Ahora, fíjense que Pablo cuando termina el capítulo 6, ¿sí?, y que habla de la armadura del cristiano para enfrentar al mundo, dentro de la armadura, aunque no tenga una parte física como un casco, un yelmo, una espada, un escudo, está la oración. La oración está puesta en ese lugar. Porque justamente es una lucha que nosotros tenemos. Agonizar significa estar dispuesto para la batalla. Por eso a veces cuando se dice que tenemos que orar y esperar en el Señor y volver a orar, no es porque vamos a entablar una lucha con Dios y decirle, Señor, ¿sabes que voy a orar tantas veces que te voy a torcer la mano para que vos hagas la voluntad de lo que yo estoy pidiéndote? No es ese el sentido del agonizar. La lucha es
para que realmente el Señor pueda obrar su voluntad en mi vida y en aquello por lo cual estoy orando. Fíjate que acá dice, Epafras estaba orando ¿por qué iglesia? ¿Por qué iglesia estaba orando Epafras? Por la de Colosas. Por esa iglesia estaba orando. Y su oración constante y su lucha era constante, pedir por otros. Wow, yo me pongo a pensar, ¿cuánto de mi tiempo de oración en mi casa, en mí, estoy hablando de mí, cuánto de mi tiempo de oración invierto por la vida de otros? Hacemos una lista todos los jueves. ¿Sí? Pero no es para llenar un WhatsApp y decir, qué lindo es el WhatsApp, tantos motivos de oración. O a veces escucho a otras personas y dicen, mira todos los que fueron a la reunión. No es para ver un listado de presentes o ausentes. Es para saber lo que le pasa a mi hermano, pero para poder orar, no solamente hoy en la noche, no solamente mañana, sino por hacer un seguimiento de oración constante por aquellos que son mis hermanos. A veces en nuestra oración está plagada de todo lo que nosotros queremos, de todo lo que a mí me pasa, de todo lo que yo necesito. Pero a veces la oración tiene que salir hacia afuera, por la necesidad de aquellos que son mis hermanos, por la necesidad de aquellos que no son mis hermanos, pero que sabemos que tienen una necesidad de Jesucristo. Por eso la lucha es doblar mis rodillas y no cansarme de orar. Es una batalla que todos los días peleamos. Es una batalla que todos los días enfrentamos. Orar por aquellos que están a nuestro alrededor. Por eso dice acá, un siervo voluntario, una oración constante. Pero la oración de lo que estaba haciendo acá, fíjate lo que estaba haciendo Pablo acá, tenía objetivos. ¿Sí? Te vuelvo a preguntar, o te vuelvo a decir, ¿tu oración tiene objetivos? Sí, estoy orando para que todos los días tenga trabajo, estoy orando para que todos los días... Pero esos son objetivos para este tiempo, para esta vida. ¿Cuáles son nuestros objetivos eternos? Porque lo que pone acá Epafras son 3 objetivos eternos. Mirá lo que vamos a ver. Primero de ellos, siempre rogando encarecidamente por vosotros en vuestras oraciones. ¿Para qué? Para que tengan mucho trabajo. ¿Dice así? ¿Para qué? Para que estéis firmes. La primera de las cosas, firme. ¿Qué es estar firme? Va a decir duro. No es eso estar firme. La palabra en el original ahí, istemi, dice estar en pie. Acompáñenme a justamente el pasaje que decíamos recién. Efesios capítulo 6. Efesios el capítulo 6. Versículo 10 en adelante habla de la armadura que el Señor tiene para aquellos que somos sus hijos. Pero dice el versículo 13. Presta atención a esto, dice. Versículo 13, 6:13 de Efesios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar... ¿Cuál es la palabra que está ahí? Firme. Wow. ¿Sabes lo que está diciendo el Señor? Que en esta lucha diaria por las cosas espirituales, el Señor nos quiere que estemos de pie. Que cuando pase todas estas cosas, el Señor nos encuentre de pie. Pensar en una lucha. El que está de pie, ¿es el que ganó o el que perdió? Es el que ganó. Ahora, ¿nosotros estamos del lado del que ganó o del que perdió? ¿De qué lado estamos? Del que ganó. Jesucristo, justamente Colosenses, dice que los expuso a todos los principados, a todas las potestades, allí en la cruz diciendo yo triunfé, yo gané. ¿Te das cuenta? Y el Señor quiere de nosotros que nosotros terminemos nuestros días, nuestra carrera y vivamos nuestra vida presente estando de pie, no estando de rodillas. De rodillas tengo que estar delante de Él, pero ante el mundo y la batalla tengo que estar de pie. ¿Querés estar de pie? Comienza a orar por otros para que también estén de pie. Porque yo no puedo estar de pie por sí solo. La Biblia habla de que somos un cuerpo
Y si un miembro se goza, todos se gozan con él. Si un miembro, ¿qué dice? Llora, todos lloran con él. Pero si un miembro crece, todos debemos crecer. Porque si el cuerpo no crece de una manera homogénea, ¿cómo sería ese cuerpo? Deforme. Sería deforme. Por eso Dios nos dice, tenemos que estar de pie, tenemos que estar firmes. ¿Oramos para que nuestros hermanos estén firmes? Para que cuando tengan una lucha, una batalla, puedan terminar de pie. Es el propósito de Dios. Habiendo acabado todo, dice el versículo 13, permanezcan en pie. Qué preciosa oración. Orar por la eternidad de mis hermanos, que estén de pie. Que hoy tengan un día de victoria. No, pero me fue todo mal. ¿Quién sabe si fue todo mal? Si el Señor tiene control de todas las cosas. Y aún en las cosas que nosotros creemos que nos van mal, el Señor las puede cambiar para bien. ¿No pasó así con José? ¿Qué le dijo José a sus hermanos? Claro, ustedes me vendieron para hacerle mal a mí, pero Dios lo encaminó hacia bien. Por eso muchas veces cuando pasamos circunstancias difíciles, en vez de sentarnos y quejarnos en el piso por lo que estamos pasando, tenemos que ponernos de pie y seguir confiando que el que tiene la última palabra no soy yo, es Él. Él tiene la última palabra. Estar firme. Segunda de las cosas, para no se nos haga tan largo, segunda de las cosas, dice ahí, perfectos. Segundo objetivo de la oración, perfecto. ¿Qué es perfecto? Lo primero que puedo escuchar es que alguien me dijo el otro día, no, en la iglesia no hay ninguno perfecto. ¿Tiene razón? Tiene razón. Pero la palabra ahí, teleios, significa completo o alcanzar madurez. Vieron que a veces vemos cosas de nuestros hermanos, pero no me animo a decirlo. Está bien, no se lo podés decir a él porque no te animas a decirlo o porque no tenés palabras. Pero se lo decís al Señor. ¿Se lo decís al Señor? Porque si se lo decimos al Señor, estamos viendo que esa persona puede avanzar. ¿Sabes lo que significa madurez? No significa estar maduro. ¿Sí? Nos vamos poniendo maduros cuando somos mágicos. Pero no significa eso. Está hablando que seamos completos, que avancemos en nuestra vida. Si vos tuvieras que cambiar algo hoy, no hace falta que levante la mano, yo quiero cambiar. Si vos tuvieras que cambiar algo hoy, en tu vida espiritual, ¿qué sería? Te doy 10 segundos para que lo pienses. ¿Qué sería que quisieras cambiar? ¿Ya lo pensaste? ¿Sabes lo que dice la palabra acá, madurez? Significa avanzar. ¿Y cómo vas a avanzar si sabes primero dónde estás parado? Si yo sé dónde estoy parado, si yo sé que hoy soy una persona que no oro, que solamente oro para dar gracias por la comida, ¿qué tengo que hacer mañana? Comenzar a orar más tiempo. Si soy una persona que solo abro la Biblia el jueves cuando estamos acá, o la abro el domingo, cuando venimos acá, ¿qué tengo que hacer mañana? Comenzar a abrir la Biblia. No jueves y domingo, jueves, viernes, sábado, domingo. Si soy una persona que lee solamente un versículo por día, tengo que comenzar a leer un capítulo. Si soy una persona que no leo nada, tengo que comenzar a abrir la Biblia. ¿Te das cuenta? Eso es madurez. Es saber las cosas que no estoy haciendo, pero que las puedo cambiar. Por eso cuando el Señor nos salva, no nos salva para que sigamos estando iguales, nos salva para que nosotros podamos cambiar. Cambia tu eternidad, pero quiere cambiar tu presente. ¿Y cómo cambia el presente? Tengo que hacer un análisis de mi vida. Por eso dice acá, oraba ¿por qué? Porque estuvieran firmes. Oraba ¿por qué? Para que fueran maduros, para que pudieran avanzar en su vida. Fíjate lo que dice Filipenses, ahí estamos en una carta cortita. Filipenses, el capítulo 3. Capítulo 3 de Filipenses y versículo 12. Capítulo 3, versículo 12. Estamos ahí nomás, dando vueltas por las mismas cartas. Salud. Dice, fíjate lo que escribe Pablo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, ahí utilizó la misma palabra perfecto, para ver si logro así aquello para la cual fui también nacido por Cristo Jesús. ¿Quién podría decir que Pablo
no fuera un gran siervo de Dios. Lo vemos en lo que escribió en las cartas, lo vemos en su vida, a lo largo de toda su vida, de su transitar, lo vemos un montón de veces azotado, apedreado, a punto de morir, y se volvió a levantar y seguía predicando la palabra del Señor. Todos diríamos en este momento del siglo XXI, no había otro como Pablo. Después de Jesús, no había otro como Pablo. Pero sin embargo, fíjate el concepto que él tiene de sí mismo. Él no dice, ¿saben qué? Yo tuve varias pedreadas, Les tendré que contar y sentarme a contar las anécdotas de las pedreadas que tuve. Tengo varios latigazos en la espalda, me sentaría y les contaré cuántas veces me pegaron de un lado y del otro y quiénes fueron los que me pegaron. Sin embargo, Pablo dice, hay algo que tengo en claro. Todavía no llegué a ser perfecto, pero quiero avanzar. Quiero avanzar. La pregunta es, ¿queremos avanzar? ¿Queremos seguir más adelante? ¿Queremos hacer el siguiente paso para seguir caminando con el Señor? Qué precioso desafío que pone acá Epafras pensando en la iglesia de Colosas. Una iglesia que necesitaba estar firme. Sí, porque venían muchas enseñanzas de afuera que no eran bíblicas. Pero una iglesia que también necesitaba avanzar en crecer. La única forma de contrarrestar la mentira es que nosotros conozcamos más de la verdad. Y la tercera de las cosas, ¿sí? Allí en el mismo capítulo dice firmes, perfectos, y termina diciendo completo. Y allí utiliza la palabra plero, que significa hacer repleto y llenar. Colosenses 2.9, que estamos ahí nomás. Vamos a encontrar que utiliza la misma palabra, 2.9 de Colosenses. Dice, porque en Él, hablando de Jesucristo, Colosenses 2.9, habita corporalmente, y ahí utiliza la misma palabra, toda plenitud de la deidad. ¿Sabes lo que vuelve a decir? Que en Jesucristo estaba toda la grandeza de Dios puesta en ese cuerpo. ¿Y sabe lo que Dios dice? Que quiere llenar nuestras vidas. Pero cuando hablo de llenar, lo primero que se me viene en la mente, y creo que a cada uno se nos viene en la mente, es que decimos, Dios nos quiere llenar, Dios me va a dar todo lo que yo quiero. No. No es eso de lo que Dios nos quiere llenar. Dios nos quiere llenar de su espíritu, Dios nos quiere llenar de su palabra, Dios nos quiere llenar de su propósito, Dios nos quiere llenar de su experiencia con nosotros caminando con Él en esta vida. Y termino con esta última pregunta. ¿De qué está llena mi vida? ¿Qué es lo que abunda en mi corazón? Si vos agarrás un vaso hoy de agua sucia, ¿sí? Y lo pones debajo de una canilla y le abrís el agua y empieza a correr, vas a ver que va a empezar a lavar hasta un momento que el agua que está dentro del vaso va a ser tan pura como el agua que estás recibiendo de la canilla. Porque está lavándolo constantemente. ¿Sabes lo que quiere hacer Dios? Quiere llenar nuestra vida de la misma manera. Sacar lo que hay de nosotros que estorba la obra de Cristo para que demos fruto. Hablábamos de fruto el domingo. Fruto de justicia, fruto de santidad, fruto de personas que conozcan a Cristo. ¿Te das cuenta? Pero Dios tiene que llenar nuestra vida. Y para llenar nuestra vida tenemos que dejarnos llenar. Te pregunto, ¿cómo estamos orando? Hoy es un día de oración. Pero oramos con propósito, oramos con objetivo. Que realmente el Señor nos ayude a pensar en esto. Saquémonos nuestra mente en las cosas que son solo terrenales y comencemos a poner nuestra mirada en las cosas celestiales. Hay mucha necesidad a nuestro alrededor, hay mucha necesidad de nosotros de Él. A veces no nos damos cuenta. ¿Vieron como la persona que está sedienta? ¿Qué es lo primero que le pasa a la persona que está sedienta? Quiere agua. ¿Y la boca cómo se le pone? Quiero tomar agua. A veces estamos así como cristianos, sedientos por llenarnos de las cosas que el mundo nos ofrece cuando tenemos el agua viva que el Señor tiene. Llenémonos de Él. Aprovechemos el tiempo que el Señor nos da. Este siglo que nos permite el Señor vivir para servir a nuestra generación en la cual nos está rodeando. Vamos a orar y a terminar este tiempo con su palabra. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu bendición, gracias Señor por darnos esta tarde, Señor, en la cual tú nos permites buscar y sondear en tu palabra, Señor, el privilegio que tenemos para orar. Señor, cuánto debemos cambiar nuestra manera de enfocarnos con la oración.
hacer oraciones que realmente tengan peso eterno. Que realmente podamos orar de esta manera, Señor, por el crecimiento de cada uno, por la firmeza de cada uno, pero Padre, por dejarnos llenar por tu palabra, por tu verdad. Señor, permítenos ver cambios en nuestras vidas, que las cosas que sabemos que tenemos que abandonar, las cosas que sabemos que tenemos que dejar, puedan ser dejadas en el pasado de una vez por todas, para comenzar a vivir un presente, libre de las cosas que nos obstaculizan, Señor, que no nos dejan crecer, pero que no nos dejan caminar junto a ti. Bendice nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, te necesitamos. Bendice tu pueblo, Señor, y ayúdanos a comenzar a sacar nuestra mirada hacia afuera en las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Padre, te damos gracias por la obra de Cristo, por llegar a nuestras vidas, Señor. Gracias por ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.